Era martes. Una de esas mañanas engañosas de cielo despejado en las que no esperas nada más que reuniones consecutivas y quizás, con suerte, un sándwich que no haya sido convertido en goma en el microondas. Entré en Larkwell Liceo. Como los últimos 6 años. El mismo lote de identificación. El mismo ascensor que crujió un poco en el 10º piso. La misma recepcionista que me dedicó su habitual asentimiento con los labios apretados. Todo me resultaba familiar. Hasta que dejó de serlo. Me llamo Everett Tale, y mi esposa, Miranda Vale, es la directora ejecutiva del Larkwell Liceo. Sí, has leído bien. Mi jefa también es la mujer con la que comparto la hipoteca. O al menos, antes me llegaba. Recibí la citación a las 9:02. Una notificación del calendario de la asistente ejecutiva de Miranda. ¿Asunto? Discusión urgente, oficina ejecutiva. Pensé que era un problema del proyecto. Quizás una crisis con un cliente. O tal vez, si era ingenuamente optimista, por fin había llegado el momento de la charla de ascenso que había sacado a colación cada trimestre durante los últimos 3 años. Pero al abrir la puerta, lo supe. Miranda estaba sentada tras su impecable escritorio de cristal con una americana que no le había visto antes. Azul marino con ribetes plateados, como si hubiera elegido una armadura para la ocasión. Al principio no levantó la vista. Simplemente tocó un correo electrónico impreso con su uña cuidada. Su tono era de hielo sobre acero. Considero esto desleal. ¿Desleal? No ineficaz. No soy poco profesional. No soy deshonesto. No. Desleal. Miré el papel. Era un memorando interno de otra empresa, Dalton Nexus. Cuando me entrevistaron el jueves pasado, le dije a Miranda que tenía cita con el dentista. Lo cual no era mentira del todo. Sí, la tuve. Pero no en la consulta del dentista. Abrí la boca para explicarlo, pero me interrumpió. No te molestes en negarlo. El personal de seguridad lo escoltará fuera del recinto. Puede recoger sus pertenencias, pero se le retirará inmediatamente la credencial y el acceso al edificio. No se permite levantar la voz. Sin furia. Solo un despido calculado. Empujó mi placa por encima del escritorio como si fuera una prueba en un juicio. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Lo que más me dolió no fue que mi esposa me despidiera. Fue darme cuenta, en ese momento frío bajo las luces fluorescentes, de que hacía años que había dejado de ser su igual. Y fui el único que no lo notó. Cuando Miranda y yo empezamos en Larkwell, las dos estábamos al límite. Trasnochando, cenando ramen en nuestros escritorios, pensando en campañas para clientes mientras doblábamos la ropa. Por aquel entonces, éramos un equipo. Incluso nos llamábamos Ale y Vale como si fuéramos nuestra propia agencia. Me encantaba esa versión de nosotros. Pero luego las cosas cambiaron. Lentamente. Silenciosamente. Como el agua erosionando la roca. Subió más rápido. La junta directiva se fijó en mí antes. Empezó a recibir copias en correos que no me correspondían. Al principio, me sentí orgulloso. Claro que sí. Es brillante. No lo niego. Pero luego vinieron las exclusiones sutiles. Cenas con clientes a las que no me invitaron. Sesiones de planificación estratégica en las que me involucraron más tarde. Se pasaron por alto aumentos y títulos con la explicación de que no queríamos que pareciera que te favorecíamos. ¿Me favorecíamos a mí? Había conseguido la cuenta de Richter. Había contratado a Stratos Bank tras 3 meses de llamadas en frío y reuniones informales. Había rescatado yo solo a un cliente millonario después de que uno de los ejecutivos junior olvidara entregar los activos a tiempo. Pero nada de eso contó. ¿Por qué? Porque Miranda y yo compartíamos cama. Yo era el conflicto de intereses en su historia de éxito. Una vez, después de que le negaran un tercer aumento, me dijo que no quería que la vieran elevando a su marido. Le pregunté, muy en serio, ¿y qué hago aquí? No respondió. Pero empezó a referirse a mí en las reuniones como Everett, de estrategia. No como mi esposo. No es Everett Tale. Solo un puesto.
Desechable. Reemplazable. Envuelto en una caja. Aún así, me quedé. Lo justifiqué. Dije que lo apoyaba. Que me sacrificaba por el bien común. Pero, mirando atrás, me quedé callado mientras me borraban poco a poco. 3 años de propuestas de aumento trimestrales. Ya sabes de qué tipo. PDF con un formato impecable con datos de mercado. Gráficos de rendimiento e ingresos de clientes directamente relacionados con mi trabajo. Siempre las mismas frases ensayadas. El presupuesto es ajustado. Nos centramos en la infraestructura. Eres valioso, Everett. Pero no este trimestre. Sin embargo, vi cómo el personal más nuevo, muchos de los cuales me siguieron de cerca, conseguía mejores puestos, mayores bonificaciones y nuevas oficinas. Uno de ellos incluso consiguió el espacio de estacionamiento privado que me prometieron en mi última evaluación. Miranda dijo que no estaba en sus manos. No dije nada. Hasta que no lo hice. Una noche, tras otra conversación tibia sobre mi invaluable trabajo entre bastidores, abrí mi portátil y actualicé mi currículum por primera vez en 6 años. No por despecho. Por amor propio. 2 semanas después, recibí una llamada de Reid Dalton. Dijo que llevaba un tiempo siguiendo mis campañas y quería hablar. Que estaban pensando en expandir su división de marketing interno y necesitaban un estratega que pudiera construir algo desde cero. Me tomé medio día libre. Le dije a Miranda que era para una cita con el dentista. Llevaba corbata y todo. Incluso traje hilo dental por si acaso hacía preguntas. La entrevista salió bien. Demasiado bien. Me preguntaron sobre mi experiencia. Se lo dije. Revisaron algunos de mis trabajos públicos y elogiaron el enfoque limpio y basado en datos. Reid se acercó y dijo, «Has sido el fantasma detrás de las victorias del Arkwell, ¿verdad?» Sonreí. Definitivamente he contribuido. Se rió. Eres educado. Me gusta eso. Pero puedo verlo. Tus huellas están por todo su crecimiento. Terminó la reunión con un apretón de manos y estas palabras, nos mantendremos en contacto. Espero que la próxima vez que nos veamos sea como colegas. Y entonces llegó el martes. Miranda se enteró. No sé si fue por conversaciones de recursos humanos, una filtración de correos o simplemente por pura paranoia. Pero lo que sí sé es que no preguntó por qué. No me dijo, Everett, ¿qué pasa? No me dijo, ¿estás descontento? No me dijo, ¿por qué no me lo dijiste? No. Se convirtió en la directora ejecutiva. Me revocó el lote. Me tildaron de desleal. Armó un escándalo sin armarlo. Quirúrgico y clínico. Pero lo que nunca se dio cuenta fue que no me entrevistaba porque intentara hacerle daño. Me entrevistaba porque ya estaba herido. No necesitaba su aprobación. Necesitaba espacio para respirar. Que me vieran de nuevo. No como su marido. No como una carga para las relaciones públicas. Sino como la profesional que sabía que era. Ahora, sentada en casa en chándal, abrí mi portátil y miré el PDF de mi última solicitud de aumento rechazada. Página 4. Diapositiva de resumen. Proyección. Si se aplica un ajuste salarial del 20%, Everett le generará un crecimiento adicional de ingresos de $3,20 millones en los próximos 12 meses. ¿La fecha? Hace 8 meses. ¿Adivina cuáles fueron las cifras reales? $3,6 millones. Y eso solo de 2 clientes. Richter y Kreslin. Cumplí. Superé mis expectativas. Me despidieron por buscar un nuevo trabajo. Pero esto es lo que Miranda no sabía. Reed no solo quería ofrecerme un puesto. Quería que construyera toda la división desde cero. Quería mi voz en la marca, en la relación con los clientes y en la dirección de campañas. No solo para ejecutar, sino para moldear la visión. Algo que no me habían permitido hacer en Larkel durante años. Miré mi bandeja de entrada y luego presioné responder. Asunto, Reunión del jueves. Mensaje. Hola, Reed.
El jueves todavía funciona. Espero con ansias la próxima conversación. Eve. Me recosté en la silla y miré el tenue reflejo en la pantalla del portátil. Miranda lo llamó deslealtad. Pero yo lo llamo elegirme a mí mismo. ¿Y si eso me convierte en el villano de su sala de juntas? Pues que así sea. Prefiero ser el villano de su historia que el fantasma de la mía. Es extraño. Las cosas que recuerdas cuando tu mundo empieza a cambiar. No recordaba los 6 años que trabajé hasta tarde para arreglar el desastre de otros. No pensaba en las docenas de campañas que conseguí. No. Lo que más recuerdo en ese momento fue el silencio que se hizo de repente en la oficina cuando recogí esa caja de cartón. Ya sabes a cuál me refiero. La caja de "Te han despedido". La dejé debajo de mi escritorio durante años. Siempre bromeaba con que la usaría cuando nos cambiáramos de piso durante las ampliaciones. Resultó que tenía un propósito mucho más frío. Lo mantuve elegante. No lo metí todo como si saliera furiosa. Nada de portazos dramáticos en los cajones del escritorio. Solo movimientos lentos e intencionados. Una foto enmarcada de mi hermano y yo de una excursión a Oregón. La taza de café de marca que Miranda me regaló hace 2 años. Para mi estratega favorito, decía, y ahora solo era un chiste aburrido. Un par de cuadernos. Mi bolígrafo azul y el pisapapeles de cerámica con forma de león que me regalaron en un retiro de la empresa. 6 artículos. 6 años. Eso fue suficiente para borrarlo. La gente me observaba, pero nadie decía nada. Nadie se atrevía. Algunos me miraban fijamente. Preocupación. Quizás arrepentimiento. Pero nadie dio un paso al frente. Excepto Lie. Ella trabajaba en UX. Una mente brillante. ¡Qué buen corazón! Me dejó una nota adhesiva mientras cerraba la última solapa de mi caja. No te merecías esto. Estaba escrito con tinta verde. Doblé la nota con cuidado y la puse dentro de la taza. No me temblaban las manos. No lloré. Simplemente me quedé de pie, miré alrededor de la habitación que ayudé a moldear y saludé con la cabeza, sin dirigirme a nadie en particular. Luego me fui. El descenso en ascensor se me hizo más largo de lo habitual. Quizás fue el silencio. Quizás fue el hecho de que mi propia esposa estaba arriba fingiendo que yo nunca había importado. O tal vez fue porque sentí un cambio dentro de mí. Algo se desprendía. Algo nacía. La puerta se abrió. Salí con la caja bajo el brazo como símbolo de una derrota silenciosa, o de una victoria silenciosa, según cómo se viniese. Al llegar al aparcamiento, vibró mi teléfono. Reed Dalton. ¿Puedes reunirte el jueves? Me quedé mirando la pantalla y luego escribí. Sí. Mediodía funciona. Y justo en ese momento, justo cuando le di a enviar, llegó otro mensaje. Esta vez, de Aria, una de las asociadas junior de gestión de clientes. Me había estado siguiendo durante meses. Una chica inteligente. Buenos instintos. ¿Su mensaje? Todo el mundo habla. ¿Qué pasó? Lo ignoré. No por malicia. Simplemente no me interesaba ser el próximo chisme de la oficina. Guardé la caja con cuidado en el asiento trasero del coche y cerré la puerta con intención. Sin enojo. No es vergüenza. Es solo un fin. Sabes, cuando me uní al Arkwell, Miranda y yo solíamos compartir coche. Solíamos ir juntos en coche, escuchando viejas baladas de rock, hablando de las ideas de nuestros clientes y de cómo queríamos que fuera nuestro futuro. Pero durante el último año, coches separados. Calendarios separados. Separarlo todo. Es como si hubiéramos dejado de ser nosotros en cuanto ella entró en esa oficina de la esquina. Solía pensar que el amor podía sobrevivir a todo. Resulta que no aguanta que lo gestionen como a un empleado. De camino a casa, bajé la ventanilla y dejé que el viento me diera en la cara. Me sentí purificado. Como si por fin saliera de una reunión larga y sofocante que había durado 3 años. Al llegar a mi apartamento, dejé la caja en la isla de la cocina y me quedé mirándola.
Todo lo que había traído a esa oficina durante 6 años estaba ahora contenido en un solo cuadrado de cartón. Eso debería haber sido un fracaso. Pero no fue así. Sentí que finalmente estaba dejando atrás las expectativas de los demás y preparándome para vivir según las mías. Saqué mi portátil y abrí un documento en blanco. En la parte superior, escribí, lo que quiero ahora. Aún no lo había llenado. Pero lo haría. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando una evaluación de desempeño. No esperaba a mi pareja para que validara mi valor. No esperaba una invitación a una reunión para demostrar que pertenecía. Iba a forjar mi propio lugar. Empezando el jueves. Para cuando llegó el jueves, ya había releído el mensaje de Reid Dalton al menos 10 veces. Tenemos algo que quizás te interese ver. No, nos gustaría saber más sobre ti. No, gracias por tu interés. No. Reid no buscaba talento. Sabía lo que yo podía hacer. Y ahora, después de que Miranda hiciera lo que hizo, era libre de demostrarlo. Sin culpa. Sin esconderme. Sin mirar atrás por si entraba en la habitación y de repente pensaba que me estaba pasando de la raya. Esa mañana, saqué mi mejor blazer del fondo del armario. No el que usaba para las presentaciones de oficina. Este era a medida. Gris oscuro. Sutil forro a cuadros. Decía, no necesito tu aprobación. Ya estoy contratado. Me afeité. De verdad que me afeité. Así de serio se sentía. Cuando llegué a la sede de Dalton Nexus, me di cuenta de que esto era otra liga. Larkwell había alquilado una oficina en el 6º piso de una antigua torre corporativa con alfombras beige, vistas al callejón detrás de una marisquería. ¿Dalton Nexus? Tenían una torre de cristal con jardines en la azotea y una instalación de arte en el vestíbulo que, probablemente, costaba más que el Tesla de Miranda. Me registré en recepción. Obtuve mi credencial de visitante y me recibió una mujer elegantemente vestida llamada Naira, quien se presentó como la coordinadora ejecutiva de Reid. El señor Dalton lo espera, señor Ale. No es Everett. No es el marido de Miranda. Solo el señor Ale. Me sentí bien. Más limpio. Como si me devolvieran mi nombre. Tomamos el ascensor hasta el piso 28. La puerta se abrió a un espacio amplio y diáfano, lleno de vidrio, vegetación y gente que no parecía estar simplemente sobreviviendo a sus carreras. Parecía que eran suyas. Reid me recibió en la entrada de una oficina modesta pero hermosa con vista al río. Everett, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Gracias por venir con tan poca antelación. Gracias por invitarme. Y, por favor, no me eches en cara lo del blazer. Me vestí demasiado. Se rió entre dientes. Respeto el compromiso. Nos sentamos. Sin presentación. Sin revisión de currículum. Solo 2 personas que se conocían desde hacía años, aunque no tenían una relación profesional clara. Me enteré de tu salida del Larkwell, dijo después de un momento. Arqueé una ceja. Las noticias corren rápido. Asintió. No me correspondía mencionarlo el martes, pero lo sabía. De hecho, en parte por eso adelanté la reunión. No dije nada. Que hable. Llevamos meses reevaluando nuestras colaboraciones con agencias. El trabajo del Larkwell era sólido, pero inconsistente, y esa inconsistencia terminó contigo. En cuanto te marchaste, nuestro representante de cuentas cambió y nuestra campaña se vio afectada de inmediato. Eso fue rápido, dije. Tenemos métricas de seguimiento, respondió Reid. Notamos el impacto de tu ausencia en 48 horas. Entonces se inclinó hacia adelante, juntó las manos. Seré sincero contigo. Esto no es una entrevista. Es una oferta de trabajo. Parpadeé. No estaba fanfarroneando. Sacó una carpeta, la abrió y la deslizó sobre el escritorio. Director de Desarrollo Estratégico. Estarías a cargo de formar y dirigir nuestro equipo interno de marketing. Libertad total. Autoridad presupuestaria. Sin restricciones. Paquetes de sueldo dentro. Tómate la noche para pensarlo.
Miré hacia abajo. La cantidad que me devolvía la mirada era casi el doble de la que gané en Larkwell. Más de lo que jamás me había atrevido a pedirle a Miranda, porque sabía que la conversación se convertiría en un debate moral sobre el nepotismo. Reid se recostó, dejándome absorberlo. No es caridad, dijo. Es lo que se paga en el mercado para alguien con tu historial. No estás aquí por disponibilidad. Estás aquí porque llevamos un rato observándote. Tragué saliva. No porque estuviera nervioso. Pero porque finalmente me sentí vista. No tolerada. No tolerada en silencio. Pero quería. ¿Puedo ser sincero?, pregunté. Reid asintió. Por favor. ¿Esto? Golpeé el papel. Esta es la primera vez en 3 años que alguien ha visto mi trabajo y lo ha calificado de valioso sin hacerme sentir que exigía demasiado. No sonrió. No asintió. Solo dijo, que esta sea la última vez que te conformes. Tomé la carpeta. No la firmé en ese momento. Por respeto. Por profesionalismo. Porque quería tomar esta decisión con claridad, no con reacción. Al salir del edificio, el sol me daba justo en el punto justo. Miré el paseo del río y pensé en cómo Miranda me llamaba soñador cuando quería presentarle mi proyecto, directamente a Dalton Nexus. Están fuera de nuestro alcance, me había dicho una vez. ¿Y ahora? Estaba entrando en el corazón de su operación con una oferta para liderar. ¿Y Miranda? No tenía ni idea de lo que se avecinaba. 3 días. Ese fue el tiempo que tardó la onda expansiva en convertirse en una ola. A primera vista, parecía una transacción comercial estándar, un contrato de marketing que se trasladaba a otra agencia. Sucede todo el tiempo, ¿verdad? Pero cuando la cuenta representa el 30% de tus ingresos anuales, no solo duele. Te destroza. Y cuando esa cuenta desaparece porque el mismísimo estratega que la creó, yo, fue expulsado como si fuera un lastre, bueno, entonces no es solo una pérdida comercial. Es personal. Estaba sentado en mi nuevo escritorio en Dalton Nexus. Sí, mi escritorio. Vista completa desde la ventana. Elegante acabado en nogal. Silla de diseño ergonómico. No era un cubículo. No era una estación usada en un rincón. Esta oficina tenía puerta. Y la placa de afuera decía Everett Tale, director de desarrollo estratégico. Todavía no me parecía real. Hasta las 11:02 de la mañana, cuando recibí una copia de una comunicación con un cliente. Asunto, transición de servicios. Para Miranda Vale, CEO de Larkwell Company. De Reid Dalton, CEO de Dalton Nexus. C.C. Everett Tale, director de desarrollo estratégico. Estimada señora Vale. Tras una exhaustiva revisión interna y una reestructuración estratégica, Dalton Nexus ha decidido rescindir su colaboración con Larkwell Company, con efecto inmediato. Agradecemos el trabajo realizado por su equipo durante los últimos años y les deseamos mucho éxito. Todos los recursos de marketing y las responsabilidades de las campañas en vivo se transferirán a nuestro nuevo departamento interno, supervisado por el señor Everett Tale. Por favor, organice la transferencia segura de todos los materiales antes del final del día hábil del viernes. Atentamente, Reid Dalton, director ejecutivo de Dalton Nexus. Me recosté en mi silla y miré la pantalla. No porque me impactara, sino porque la oportunidad poética de todo aquello impactó con el peso de la justicia poética. Este era el momento de Miranda. Su bandeja de entrada. Su sala de juntas. Su informe ejecutivo semanal. Todo estaba a punto de estallar. Y no había levantado ni una sola cerilla. No dije nada en su contra. No le rogué a Dalton Nexus que dejara a Larkwell. No redacté un memorando vengativo entre bastidores. Solo existí. Y eso fue suficiente. Un golpe en la puerta me interrumpió. Era Tessa, una de las nuevas integrantes de mi equipo. Brillante, lista y unos 5 pasos por delante de la mayoría de los presentes. ¿Todo bien?, preguntó. Sonreí. Mejor que bien. Todo está en marcha. Ella asintió. Me acaban de informar sobre el protocolo de transición.
Voy a empezar a consultar la lista de recursos. Te lo agradezco. Cuando se fue, volví a abrir mi bandeja de entrada, esta vez en el canal interno de Slack. Las notificaciones zumbaban. Mensajes discretos de gente que todavía está en Larkwell. De Jared, diseño. Acabo de ver las noticias. Eso debe doler. De parte de Lie, UX. Ahora tienes el control, ¿verdad? De área, contabilidad. La puerta de Miranda ha estado cerrada toda la mañana. Nadie habla. Todos sabemos por qué. La ironía era demasiado fuerte. Me despidió por deslealtad. Ahora estaba perdiendo a su cliente más importante por esa decisión. ¿Cómo se llama eso? ¿Karma? ¿Justicia? ¿Efecto boomerang? Yo lo llamé claridad. No solo perdió a un estratega. Perdió su credibilidad. Porque no se puede tirar a la basura un MVP y esperar que el estadio se llene. Y quizás, solo quizás, estaba empezando a darse cuenta de eso. A las 2:16, recibí un mensaje de un número desconocido. No tuve que adivinar. Miranda. Supongo que tuviste algo que ver con esto, ¿no? Sin saludos. Sin gracia. Solo desviaciones. Lo miré fijamente. Pensé en responder. Algo mesurado. ¿Algo tranquilo? Algo así como. Lo único que hacía era mi trabajo. Ya no es para ti. Pero en cambio, la dejé en visto. Porque nada dice más que el silencio. Para el viernes por la mañana, ya no necesitaba información privilegiada. El rumor del sector era el protagonista. Larkwell & Company, antes posicionada como una estrella emergente en la estrategia de marca regional, de repente se convirtió en objeto de sutiles miradas de reojo y conversaciones entrecortadas en salas de juntas con paredes de cristal. El parloteo no era muy fuerte. Pero era incesante. ¿Conoces ese murmullo corporativo? De esos que se extienden como el humo. No hay llamas a la vista. Pero todos pueden oler la quemadura. ¿Y en el centro de todo? Miranda Vale. La mujer que una vez captó la atención como si hubiera inventado la gravedad. Ahora luchaba por mantener el orden en la sala. No necesitaba oír las palabras exactas. Había trabajado allí lo suficiente como para saber cómo sonarían los rumores. ¿Perdieron Dalton Nexus? Eso representa casi un tercio de su cartera de clientes del segundo trimestre. ¿Quién gestionaba esa cuenta? Un momento, ¿no era su marido? Sí, esa parte también se estaba extendiendo. Al parecer, algunos empleados, quizá por culpa, quizá por despecho, habían confirmado los detalles a clientes clave. Y una vez que se supo que Miranda había despedido a su marido, el estratega principal de la cuenta de Dalton, 3 días antes de que se cancelara la colaboración? Bueno, eso no parecía una victoria de liderazgo. Parecía incompetencia emocional. En Dalton Nexus, no estábamos celebrando. Esa no es la cultura aquí. Reid no estaba regodeándose. Mi equipo simplemente se concentró en hacer la transición sin problemas. Sin dramas. Sin echar sal en la herida. ¿Y yo? Mentiría si dijera que no disfruté de la simetría poética del asunto. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de Tessa. Para tu información, Miranda me contactó. ¿Quieres hablar por Zoom sobre la cronología? ¿Quieres que te responda? Te respondí. Puedes encargarte. Sé amable. Manténlo firme. Nada más. Envió un emoji de pulgar hacia arriba y lo dejó ahí. Profesionalismo. Precisión. Exactamente como quería que se interpretara. Pero unos minutos después, llegó otro mensaje, esta vez a mi teléfono. Arie. Cuentas. Larkwell. Miranda está dando vueltas. El director de marketing acaba de salir furioso de una reunión. Están en crisis. No respondí. No hacía falta. Miranda había tomado su decisión. La presentó como lealtad a la empresa. Presentó mi búsqueda de trabajo discreta como una traición.
Pero lo que realmente hizo fue retirar a la persona que mantenía el equilibrio de la nave. ¿Y la tripulación? Empezaban a notarlo. A última hora de la tarde, Lie, mi antigua compañera de UX, me envió una foto. Era una instantánea granulada de la pizarra del Arcuel desde su sala de estrategia. Bajo el encabezado, objetivos de ingresos del segundo trimestre. Clientes con señales de alerta. 3 nombres estaban marcados con un rotulador rojo. ¿Y en la parte superior? Dalton Nexus. Despedido. Me quedé mirando la foto un rato. No con orgullo, sino con determinación. Yo no planifiqué este colapso. No manipulé a nadie. No les dije ni una sola palabra mala sobre Miranda a Reid ni a la Junta. Acababa de irme y había hecho mejor mi trabajo en otro lugar. La verdad había hecho el resto. Y ahora, la empresa que había construido a medias, estratégicamente, se desmoronaba porque la única persona que debería haber protegido sus cimientos decidió que su ego era lo primero. ¿Como dice el dicho? El pescado se pudre por la cabeza. Al terminar el día, Reid pasó por mi oficina. ¿Estás de acuerdo con el cronograma?, preguntó. Sí, dije. Vamos más rápido de lo esperado. El equipo es sólido. Se apoyó en el marco de la puerta. Miranda me contactó esta mañana. Muy amable. Muy rígido. Me preguntó si lo reconsideraríamos. Arqueé una ceja. Y sonrió con suficiencia. Le dije que ya hemos transferido el 80% de los materiales y que nuestros resultados internos han mejorado desde que te incorporamos. Hizo una pausa. Ella no respondió. Asentí lentamente. Me lo imaginé. Reid retrocedió. Si alguna vez necesitas tiempo, avísame. Este tipo de situación. Sé que es personal. Sonreí. Antes lo era. ¿Ahora? Son solo negocios. Y lo decía en serio. Porque en algún punto entre que me despidiera la mujer que amaba y que me contratara alguien que creía en mí, dejé de necesitar un cierre. No necesitaba que Miranda se disculpara. No necesitaba que el Arcuel se derrumbara. Solo necesitaba espacio para levantarme. Y ahora lo tenía. La mañana del lunes empezó como me gustaba, tranquila. Controlado. Tomé un sorbo de café, sin correr contra el reloj, sin temer la voz de Miranda tras una puerta cerrada. Ahora tenía mi propia puerta. Y se quedó abierto. Justo antes de las 9 de la mañana, revisé mi bandeja de entrada. Un nuevo mensaje me llamó la atención. ¿El remitente? Carlin Royce, miembro senior de la junta directiva del Arcuel and Company. ¿Asunto? Solicitud de reunión. Urgente. Me recosté en la silla, bebiendo lentamente. Carlin Royce no era un peso ligero. Un tiburón con traje a medida. Uno de los fundadores originales. Rara vez se involucraba en problemas internos de personal, a menos que algo estuviera en llamas. Y yo sabía exactamente que estaba ardiendo. Abrí el correo electrónico. Estimado señor Ale, espero que este mensaje le llegue bien. Entiendo que la semana pasada hubo un incidente relacionado con su empleo en la Arcuel and Company, y me gustaría tener la oportunidad de hablarlo con usted directamente. Por favor, avíseme si estaría disponible para una breve conversación hoy o mañana, cuando le sea conveniente. Atentamente. Carlin Royce, miembro senior de la junta directiva de la Arcuel and Company. Educado. Refinado. Desesperado. Sonreí. Pero no respondí de inmediato. Terminé mi café. Llamé a Tessa sobre el próximo lanzamiento de la marca. Repasamos las métricas de nuestra campaña con el equipo de desarrollo. Solo después de arreglar mi casa respondí a quien intentó desalojarme. Hola, Carlin. Gracias por contactarme. Estoy disponible para una breve llamada hoy a las 4:30. Avísame si funciona. Everett Ale. Respondió en 6 minutos. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. A las 4:29 de la tarde, sonó mi teléfono. Señor Ale, dijo Carlin con voz suave y pausada. Gracias por tomarte el tiempo.
Claro, dije. ¿Qué puedo hacer por ti? Voy directo al grano. He revisado su expediente personal. Su desempeño. Sus contribuciones a nuestra cartera de clientes. Y, francamente, tu repentino despido me sorprendió. No respondí. Él continuó. También entiendo que has aceptado un nuevo puesto. ¿Correcto? Un puesto de liderazgo, supongo. Tienes razón. Hubo una pausa. Tan larga que la situación se volvió incómoda. Nos gustaría ofrecerle la reincorporación, dijo. Con ajuste salarial completo y ascenso de puesto. Vicepresidente senior de crecimiento estratégico. También ofrecemos una bonificación por contratación del 10% si decide regresar. Fue una oferta generosa. En teoría. Pero en teoría nunca se contó toda la historia. Carlín, le dije con amabilidad, es muy generoso. Pero ya no estoy. Ahora dirijo una división interna. Soy dueño de la estrategia. Tengo un equipo en el que creo. Y estoy construyendo algo nuevo. Hubo otra pausa, esta vez más fría. No se trata solo de ti, dijo, dejando de lado el tono amistoso. Intentamos proteger una estructura que se está desmoronando. Ahí estaba. La verdad. No me querían de vuelta por lo que era. Querían la estabilidad que les traía. Querían la comodidad del cliente que yo representaba. Querían solucionar la fuga antes de que el barco se hundiera. Demasiado tarde. Lo entiendo, dije. Y te deseo suerte. Pero volver al Arcuel significaría volver a un lugar donde no me vieron hasta que me fui. Eso no se arregla con un título. Suspiró. Supongo que no puedo convencerte. No, dije. Pero agradezco la llamada. Dudó una vez más. Por si sirve de algo, nunca fuiste el problema. Lo dejé reposar un segundo. Luego dije, lo sé. Y colgué. Sin enojo. Sin regodeo. Solo paz. Porque el problema con las ofertas tardías es que siempre llegan demasiado tarde. El martes por la mañana amanecí temprano. Me gusta ser el primero en llegar. Hay algo limpio en una oficina impecable, el silencioso zumbido de los sistemas preparándose, la ciudad afuera aún frotándose los ojos para no dormir. Se siente como un impulso a punto de ocurrir. Me senté a la cabecera de la larga mesa en la sala de estrategia, mi habitación ahora. No un espacio prestado. No es la sala de reuniones de Miranda. Es la mía. Tessa entró primero, seguida de Wes, luego Bria y Nate. Mi equipo. Mentes brillantes, sin la fatiga de los viejos sistemas. Personas con ganas de construir, no solo de seguir. Nos habíamos reunido para finalizar el lanzamiento de nuestra primera campaña interna completa para Dalton Nexus. El paquete de renovación de marca para un cliente tecnológico que habíamos incorporado la semana pasada. Íbamos adelantados en el plazo previsto, algo que no recuerdo haber dicho ni una sola vez en los 2 últimos años en Larkwell. A las 9:12, Reed llegó con su café. Buenos días a todos. Antes de adentrarnos en la agenda del cliente, necesitamos tu opinión sobre algo, Everett. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa y la tocó con los dedos. Evaluación de propuestas. La abrí. 3 agencias. Una de ellas era Larkwell Liceo. No me di cuenta. Su contrato se renovará el próximo mes, explicó Reed. Presentaron una propuesta revisada, un nuevo estratega principal, precios actualizados y un paquete de servicios. Lo dijo con neutralidad. Pero podía sentir la pregunta subyacente. ¿Qué hacemos con la empresa que te despidió? La sala esperaba mi reacción. Eran profesionales, pero también humanos. Habían oído rumores. Conocían la historia. Cerré la carpeta y miré a mi alrededor. Evalúenlos como lo haríamos con cualquier otra persona. Reed arqueó una ceja. ¿Incluso después de lo que pasó? Sobre todo después, respondí. Si los dejamos, es porque son la mejor opción. Si los cortamos, es porque alguien más se los ganó, no por la historia. Bria sonrió. Apenas.
Tessa asintió y dijo, ¿seguro que te parece bien dirigir eso? Por supuesto, dije. No tengo tiempo para venganza. Tengo un departamento que construir. Pero esa no era toda la verdad. No tenía frío. No me desvinculé. Simplemente no necesité diseñar nada. Porque ya había visto la propuesta. Ya había revisado los datos de la campaña. Y ya lo sabía. Las cifras del Arcuel estaban estancadas. Su presentación, predefinida. El estratega principal era alguien a quien había asesorado hace 2 años, era un buen trabajador, pero no estaba preparado para una cuenta de este tamaño. En resumen, no era la mejor opción. Así que, cuando el equipo ejecutivo de Dalton tomó la decisión final 2 días después, no me sorprendió. El correo electrónico fue breve. Conciso. Corporativo. Para Miranda Vale. CC. Everett Tale. Asunto, realineación de la agencia Dalton Nexus. Estimada señora Vale, tras una revisión exhaustiva de las propuestas presentadas, Dalton Nexus ha decidido transferir su cuenta a una división estratégica interna bajo la dirección del señor Everett Tale. Agradecemos el esfuerzo y la profesionalidad de su agencia, y le deseamos mucho éxito en sus demás colaboraciones. Por favor, coordine la transferencia de activos con nuestro equipo antes del final del día viernes. Atentamente, Reed Dalton. Director ejecutivo de Dalton Nexus. Ahí estaba. No era venganza. Solo resultados. Sin fuego. Sin rabia. Solo el silencioso cierre de una puerta. No necesitaba que Miranda sufriera. Solo necesitaba triunfar. Públicamente. Con calma. Con una precisión tan innegable que el silencio se convirtió en la única respuesta apropiada. A las 4:47, Tessa me dio un respiro. La asistente de Miranda respondió. Preguntó si podíamos extender el plazo. Respondí. Dile que la fecha límite es firme. Pero deséele lo mejor. Luego cerré la sesión. Volví a casa. Me serví una copa de vino. Y por primera vez en años, no sentí la necesidad de mirar por encima del hombro. Porque ya no sobrevivía al sistema de otra persona. Estaba controlando el mío. No respondí al último mensaje de Miranda. ¿Lo recuerdas, verdad? Supongo que tuviste algo que ver con esto. Se quedó ahí en la pantalla de mi teléfono como una piedra lanzada al río, sin sentido, apenas haciendo una onda. Lo dejé sin leer. No por despecho. Pero porque no le debía una explicación. No necesitaba que conociera los entresijos de mi nueva vida, mi nuevo rol, mi nueva claridad. ¿Qué podía decirle que no quedara ya claro por el hecho de que ella lo había perdido todo ante Nexus, y ahora yo supervisaba todo aquello de lo que ella solía presumir tener control? No merecía una respuesta. Merecía reflexión. Y esperaba, tras la gruesa puerta de su oficina, que estuviera haciendo precisamente eso. Pero, conociendo a Miranda, lo dudaba. Porque Miranda Vale había pasado años aprendiendo a silenciar la culpa y disfrazarla de ambición. Podía ignorar la realidad mientras su nombre siguiera en la pared y los titulares siguieran impresionando. Por eso no me regodeaba. Porque alguien como ella solo lo vería como combustible. Un desafío. No lo percibiría como el espejo que yo pretendía que fuera. Así que, en lugar de responderle el mensaje, seguí adelante. Me concentré en el equipo. Acabábamos de incorporar a una nueva startup, Viridian Labs, un grupo emprendedor y bien financiado de San Diego que buscaba transformar la privacidad de datos de forma significativa. Los había recomendado uno de los vicepresidentes de Dalton y querían algo audaz. Más audaz que las campañas seguras que el Arcuel llevaba años promocionando. Estuvimos intercambiando ideas hasta bien entrada la noche del jueves. A María se le ocurrió la increíble idea de convertir la propiedad de los datos en una metáfora física, una bóveda digital con llaves hechas con caras de personas. Wes creó un prototipo de interfaz de usuario en menos de 4 horas. Y Tessa coordinó una encuesta de usuarios rapidísima para obtener su opinión durante el fin de semana. Me rodeaba una energía que casi había olvidado que existía en esta industria, la emoción de crear, de la posibilidad, de estar presente antes del triunfo, no solo para recogerlo.
Y en la tranquilidad entre las reuniones del equipo y las llamadas a los clientes, empezaron a llegar las notificaciones. LinkedIn. Twitter. Susurros de antiguos compañeros en Slack. ¿Viste el comunicado de prensa? Miranda se retira de las operaciones diarias. La Junta del Arcuel emitió un memorando de estrategia de reorganización para todo el personal. Ni siquiera abrí los artículos completos. Los titulares fueron suficientes. No la despidieron. Pero la trasladaron. Palabras suaves. Encuadre cortés. Reenfoque en la visión a largo plazo. Delegación temporal de operaciones a la alta dirección. Recalibración personal. Todos los sinónimos corporativos para ti perdieron el control, y necesitamos a alguien más al volante. Me recosté en mi silla, observando cómo la ciudad se desdibujaba tras el cristal. Si me hubieran dicho hace 3 meses que Miranda ya no lideraría el Arcuel, me habría reído. Demonios, ni siquiera se me habría ocurrido. Estaba hecha para el poder, prácticamente nació con un traje de poder. En el mundo exterior, era invencible. ¿Pero ahora? Ahora su silencio era más fuerte que su presencia. No envió otro mensaje. No llamó. No intentó disculparse, explicar ni reescribir la historia. Y yo no insistí. Porque el cierre no viene de quienes te hicieron daño. Viene de lo que decides hacer después. Y yo estaba eligiendo construir algo mejor. Una semana después, me invitaron a participar en un panel de marketing organizado por Viridian Labs. Un espacio pequeño. Un público atento. Pero querían escuchar a personas que habían dado el salto de las estructuras tradicionales de agencia al liderazgo estratégico interno. La moderadora, una periodista perspicaz llamada Claire Riddick, me preguntó a mitad de la charla: «Señora Le, ¿qué consejo le daría a alguien que ha sido ignorado repetidamente, infravalorado por quienes dicen apoyarlo?» Hice una pausa. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente qué no decir. No mencioné a Miranda. No mencioné la traición en la junta directiva. Ni siquiera mencioné al Arcuel. En cambio, dije: dejen de esperar reconocimiento. Construyan algo que no puedan ignorar. El público asintió. Claire esbozó una suave sonrisa. Pero aún no había terminado. Tienes que comprender tu valor antes que nadie más. Eso significa guardar los recibos. Tus ganancias. Tus números. Tus horas. Significa saber lo que aportas, incluso si te siguen quitando la silla. ¿Te ha pasado eso?, preguntó con dulzura. Miré las filas de miradas atentas. Sí, lo fue, dije. Pero ya no es así. Después del panel, varios asistentes se acercaron a charlar. Uno de ellos era Arjun, un joven estratega de Nueva York, quien dijo: «He estado trabajando con un fundador que me recuerda mucho a tu historia. Visionario, pero desdeñoso. Todo pasa por él, incluso cuando se equivoca». Le pregunté: ¿has empezado a buscar en otra parte? Parecía avergonzado. Lo he hecho. Pero se siente desleal. Sonreí. No hay nada de deslealtad en saber cuándo te quedaste pequeño en tu jaula. Me miró como si algo hubiera hecho clic. ¿Y eso? Esa fue la verdadera victoria. No fue el sueldo. No fue la oficina. Fue que finalmente estaba usando mi experiencia como algo más que una advertencia. Lo estaba usando como modelo. Esa noche, de vuelta en casa, me serví una copa y revisé mi bandeja de entrada. Escondida entre 2 notas de clientes, había una notificación de LinkedIn. Miranda Vale ha actualizado su puesto, fundadora y consultora estratégica de Vale Advisory Group. Así que lo ha transformado en algo nuevo. No me sorprendió. Siempre se le dio bien cambiar de marca. En todo caso, admiraba su capacidad para transformar el caos en oportunidad. Pero fue el mensaje subyacente lo que me llamó la atención. De Jessica L., recepcionista del Arcuel. Solo quería informarte que, desde que te fuiste, te han seguido 5 personas más. Aeri ahora trabaja como freelance. Jared está en Prism. Y me voy la semana que viene. Fuiste el único que hizo que ese lugar se sintiera seguro para crecer. Gracias por mostrarnos que hay vida después del Arcuel.
Lo leí 2 veces. Y luego una tercera. Y solo entonces me permití respirar hondo y lentamente. ¿Por qué? Esa fue la respuesta que nunca esperé. No vino de Miranda. Provenía de la gente que dejé atrás. Gente que una vez me vio cargar una caja de cartón por el pasillo en silencio. Ahora estaban construyendo sus propias salidas. No por rebeldía. Por darse cuenta. El error de Miranda no fue solo despedirme. Su error fue creer que mi presencia era prescindible cuando, en realidad, era el pegamento. Y una vez que ese pegamento desapareció, las cosas no se desmoronaron de la noche a la mañana. Pero sí se derrumbaron. Sin drama. Sin sirenas. Solo en silencio. Como si los cimientos se derrumbaran bajo una casa con demasiados pisos apilados sobre el ego. Y solo tuve que irme. Sin planes de venganza. Sin escándalos de relaciones públicas. Sin diatribas en redes sociales. Solo resultados. Ese fin de semana, quedé con Reed y su esposa para cenar. Un lugar informal, mesas a la luz de las velas, sin trajes a la vista. Mientras comíamos los aperitivos, brindó. Por la paz, dijo. En el poder del silencio. Me reí entre dientes. Saber cuándo no responder. Chocó mi copa. La mejor estrategia de todas. Y mientras comíamos, reíamos y hablábamos de a dónde nos llevaría el próximo trimestre, me di cuenta de algo profundo. No hace falta gritar cuando ya te escuchan. Un año después, me encontré de nuevo en el mismo salón de hotel donde Miranda y yo asistimos juntas a una gala regional de liderazgo empresarial. Llevaba un elegante vestido negro con hombreras que gritaba autoridad. Yo llevaba el único traje decente que tenía por aquel entonces, demasiado ajustado de hombros, pero impecable. Esa noche, la llamaron al escenario para aceptar un premio a una ejecutiva en ascenso. Aplaudí con más fuerza. Recuerdo que me incliné y susurré, esa es mi esposa, con una sonrisa estúpida y orgullosa. Es curioso cómo el tiempo lo cambia todo. Esta noche, fui yo quien subió al escenario. El mismo hotel. La invitación tenía otro nombre. Everett Tale, finalista del premio a la vanguardia de la industria. Me paré frente a un mar de mesas, ejecutivos, veteranos del marketing, innovadores tecnológicos y profesionales de relaciones públicas. Y en lugar de un traje ajustado, llevaba uno gris oscuro que me sentaba a la perfección con un sutil ribete en la solapa. Sin nervios. Sin peso en el pecho. Solo respiración. Solo libertad. Le estreché la mano al presentador, acepté la placa y me acerqué al micrófono. No había preparado ningún discurso. No lo necesité, porque lo que tenía que decir no estaba ensayado. Lo viví. Gracias. Empecé, observando la habitación. Hace un año, salí de un edificio con una caja de cartón en la mano y la sensación de que 6 años de trabajo se habían borrado de un plumazo. Se oyó un pequeño murmullo. Sonreí. Pero la verdad es que no. Porque el valor no se borra. Puedes ignorarlo. Puedes pagarle menos. Puedes fingir que no existe para preservar tu propia narrativa. ¿Pero el verdadero valor? No desaparece. Simplemente encuentra un nuevo hogar. Hice una pausa. Encontré el mío en Dalton Nexus. No porque me dieran un título, sino porque me dejaron construir algo. Y construir algo que siempre vale más que proteger algo roto. Los aplausos no fueron fuertes. No fueron atronadores. Era constante. Silencioso. Como si la gente asintiera dentro de sus propias historias. Porque lo entendieron. Ellos también vivirían alguna versión de ello. Después del evento, mientras la multitud se dispersaba y la gente se reunía alrededor de las bandejas de postres y las puertas de salida, una mujer se me acercó. Mayor. Cabello plateado. Pelaje esmeralda oscuro. Elaine Wilcox, ex asesora de la junta directiva del Arkwell. Nos vimos solo una vez, brevemente, durante una revisión trimestral hace años. Me extendió la mano. Everett, dijo con una leve sonrisa. Lo manejaste con dignidad. Gracias, respondí. Esa era la única parte que podía controlar.
Me miró un instante. Luego dijo, ojalá lo hubiéramos visto antes. Asentí. La mayoría de la gente no lo ve hasta que ya está saliendo por la puerta. Ella no discutió. Me tocó el brazo suavemente y seguí adelante. Esa noche, volví a casa y vi un apartamento tranquilo, no vacío, simplemente en paz. Ese tipo de silencio que se siente como un respiro, no como una ausencia. Me serví un vaso de whisky. Me senté junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como recordatorios de que la vida continúa, sin importar quién la esté mirando. Entonces abrí mi portátil. Escribí el nombre de Miranda. Su perfil había cambiado de nuevo. Miranda Vale, consultora independiente y asesora de la junta directiva, oradora principal. Seguía en el negocio. Aún con marca. Aún visible. Pero el brillo se había apagado. Ya no había artículos que la citaran como la próxima gran promesa. No hubo premios nuevos. Apareció en algunos paneles, sí. Pero el impulso se había esfumado. Me desconectaba. No por mezquindad, sino por irrevocabilidad. Y entonces llegó el mensaje. 12 meses de silencio. Ninguna llamada. Sin correos. Sin mensajes. Hasta ahora. Miranda. Siempre dijiste que querías construir algo. Creo que por fin entiendo a qué te referías. Felicidades, Everett. Te lo has ganado. Ojalá no hubiera tenido que perderlo todo para entenderlo. Lo miré fijamente. No me dolió. A mí tampoco me conmovió. Simplemente, fue. El eco de un capítulo cerrado. El susurro de alguien que por fin escuchaba lo que decías mucho después de que dejaras de hablar. No respondí. No había dicho, lo siento. Y no lo necesitaba. Ya había dicho la primera parte que necesitaba que dijera. Te lo ganaste. ¿Y eso? Eso fue suficiente. Porque durante años, pensé que si seguía siendo bueno, leal, paciente y mesurado, con el tiempo tendría mi recompensa. Que Miranda reconocería el peso que yo tenía por los dos. Que lucharía por mí como yo luché por ella. Pero no lo hizo. Luchó por su imagen. Por percepción. Por posición. Y cuando me vio como una amenaza para todo eso, me eliminó. Limpio. Eficiente. Como si fuera solo un detalle más en un informe trimestral. Lo que no se dio cuenta fue que no despidió a un empleado. Liberó a un líder. Porque dejar Larkwell, y dejarla a ella, no fue mi fin. Fue mi comienzo. Mi verdadero yo. La versión que no se disculpaba por ocupar espacio. La versión que no se editó para que los demás se sintieran más cómodos. ¿Y esa versión? Apenas estaba empezando. Una semana después, tenía previsto organizar una cumbre interna del equipo en Dalton. Todos los departamentos. Fin de semana de colaboración plena. Lo llamamos la Semana de la Visión. Y en la cena de clausura, Tessa levantó su copa por encima de la mesa y dijo, por Everett. Por enseñarnos que la estrategia no se trata solo de a dónde vamos. Pero sobre en quiénes nos convertiremos cuando lleguemos allí. El equipo brindó. Y yo me quedé allí sentado. Humillado. No porque me elogiaron. Sino porque me vieron. No como el esposo de Miranda. No como el tipo que solía estar tras la cortina. No como el error que fue silenciosamente ignorado. Pero como alguien que finalmente cruzó la puerta, se forjó a sí mismo. Y todo se reducía a una sola frase. Lo último que le dije. En esa fría oficina. Mientras deslizaba mi credencial por el escritorio y me llamaba desleal. Te deseo lo mejor. En aquel entonces, sonaba a despedida. ¿Ahora? Ahora suena a un límite. Una línea entre quién era y en quién me niego a volver a convertirme. Porque el perdón no significa retorno. Y la paz no requiere proximidad. Así que, donde quiera que esté Miranda hoy. Ya sea que esté reconstruyéndose o retirándose, le deseo lo mejor. De verdad. Porque dejar ir a alguien que no me valoraba me dio la oportunidad de descubrir a alguien que finalmente sí lo hacía. A mí misma.
¿Y eso? Esa es la mejor venganza de todas. Ni éxito. Ni aplausos. Ni titulares. Autoestima. Libertad. Y el poder silencioso e inquebrantable de saber que, para empezar, nunca los necesitaste.